Así da gusto, desde luego. He disfrutado muchísimo con este reportaje, con la primera entrevista y seguro también con esta que viene a continuación. Cómo me gusta, tanto antes o después de la presentación de un libro, que nos visiten aquí en el plató y conocer a los autores. Bueno, tengo ya pues una pila en casa donde voy sumando buenos autores lorquinos, eso sí, que te sorprenden, que te hacen viajar en el tiempo, que te hacen disfrutar de historias entrañables. Y nada, esta noche tocaba conocer de nuevo, porque este fin de semana hemos tenido 3 presentaciones de libros y hemos podido asistir a una de ellas, así que le presento a Manuel Morales. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Presentación del libro El infierno que viví, primera publicación de 3 columnas, editorial ubicada en Lorca, que nace para dar voz a los autores de la comarca del Guadalentín, que sois muchos. Los derechos, en este caso, de este libro se dan cedidos a APAT Lorca, Asociación de Padres de Atención Temprana. ¿Con qué motivo? Bueno, porque APAT es una asociación con la que yo desde hace bastante tiempo tengo una muy buena relación, conozco a muchos de ellos y sé que realizan un trabajo, una labor encomiable en defensa de los derechos de sus hijos y bueno, he querido aportar mi granito de arena a esta asociación. Manuel Morales García, vecino del barrio de La Viña. Con este, ¿qué llevamos? ¿3? Sí, 3 publicaciones, 2 novelas, porque el primero de ellos no es una novela, es el libro con el que yo me di a conocer. Es una especie de diario en mi historia personal de los terremotos de Lorca, de los que hace unos días pues hemos conmemorado el aniversario. Muy bien, ¿cómo fue ponerse a escribir esas vivencias? Porque ahora se acaban de cumplir 6 años y yo me imagino que hay cosas que no se olvidan, ¿no? Que la mente las graba a fuego, y otros pequeños detalles que a lo mejor sí que se nos olvidan, pero cuando uno escribe un relato de lo sucedido con minutos, porque creo que son 112 páginas, sí. Hablando de los 2 terremotos y además como vecino de La Viña, en la zona quizás que más azotó. Ahora, cuando han pasado 6 años y se vuelve a leer. Bueno, yo lo escribí ante la necesidad que sentía en aquellos momentos por expresar unos sentimientos que uno llevaba a flor de piel y bueno, como tú muy bien dices, cuando te pilla de lleno, pues lo hice ante esa necesidad vital. Y además del terremoto, que se sumaban también una serie de factores, que resulta que el día anterior habían sometido a una pequeña intervención quirúrgica a mi mujer, le habían dado el alta aquella mañana, tenía que hacer unos días de reposo y bueno, se sumaron una serie de circunstancias que hicieron que me sintiera en esa necesidad de escribir. Además, en aquellos días se escribió mucho, de una forma objetiva, porque los medios de comunicación, lógicamente, informan, pero creo que de una manera subjetiva, contar la historia personal, se podrían contar, por supuesto, miles de historias, tantas como personas vivieron en primera persona o vivimos en primera persona el terremoto. Entonces yo lo hice ante esa necesidad vital. En el momento en el que ya se presenta de forma oficial, acompañado en este caso por la presidenta de la Asociación de Mujeres, que en ese momento estaba en el barrio de La Viña, ¿se esperaba el éxito de esa publicación? Pues no lo sé, quizá el entorno, porque además la presentación fue en la iglesia con portátil. Todas las autoridades. Sí, la verdad es que fue muy emotivo porque había muchísimos concejales de la corporación, me parece recordar que 10 o 12 por lo menos concejales, incluido el señor alcalde, y bueno, el entorno en el que se hizo, que fue la iglesia prefabricada que se había instalado en el parque del barrio de La Viña, después de que se derribara la iglesia, creo que todo influyó un poco. Además, también el libro era solidario porque toda la recaudación íntegra se donó a la mesa de afectados por el terremoto y bueno, creo que todos esos condicionantes hicieron que fuera un éxito. De hecho, la tirada que se hizo se vendió muy pronto y ya no se ha hecho
no se ha hecho más. Como forma parte también de la parte documental, histórica de lo sucedido, todo lo que se ha escrito en torno a eso, por ejemplo, en este último aniversario, los colegios que le cuentan a los más pequeños qué sucedió, utilizan todas las publicaciones de ese momento, incluido Sí, el suyo. claro, supongo que sí, que será. Porque es que un será reflejo así. de lo que Es se un reflejo. sintió. Además quiero también especificar que el libro son 112 páginas, pero hay Con fotos fotografías, y sonetos. pero fotografías también Sí, personales. sí, fotografías todas personales. La mayoría del barrio de la Viña, de otro sitio de Lorca, pero sobre todo del barrio de la Viña, que lógicamente fue el más afectado. Y aparte de las fotos también hay sonetos que quise intercalar entre esa historia, pues bueno, para suavizarla un poquillo. Manuel, después de los terremotos, ¿qué infierno Sí. te ha podido tocar vivir? Bueno, antes de esta hay otra que es la novela anterior, pero sí, esta es la segunda novela, como he dicho antes, tercera publicación, pero segunda novela. Hemos visto, mientras que hablábamos, las imágenes de la presentación. ¿Qué tal fue? Pues muy bien, teniendo en cuenta todos los eventos que había esa noche, incluida la toma de posesión del nuevo alcalde, un concierto que había también en el Teatro Guerra, una ruta solidaria, pues la verdad es que muy bien, yo estoy muy contento porque creo que la gente a la que yo esperaba fue y estuvo allí conmigo. Yo creo que ya es reconocido, de alguna forma se demuestra en las presentaciones, ¿no? Cuando el autor no está solo, está arropado, Sí, la bueno. gente ya conoce el libro. Yo creo que es un reflejo también de que ya cada vez se le va conociendo un poco más. Sí, bueno, aparte soy conocido, pero la gente que fue es lo que yo dije en la presentación, no es porque sea mejor ni peor escritor, sino porque tengo la suerte de tener muchos amigos. Qué bonito, de tener muchos amigos. Bueno, ahí estamos escuchando también. Es que esto también hace de una noche que sea única, que sea especial, la actuación en directo. Sí, Además, de Amarela. Ella es extraordinaria Sí. y tiene una voz ideal para este evento. ¿Es una historia de amor, de desamor? Vamos a desgranarlo un poquito. No es una historia de amor un poco encubierta, porque es la historia de una mujer. Bueno, al final cuando uno escribe sale una cosa diferente a lo que en un principio había pensado, por lo menos en mi caso. Yo tenía pensado que la protagonista absoluta fuese una mujer, pero al final los protagonistas son dos, son una mujer y un hombre. Una mujer que empieza a contar su historia con carácter retrospectivo, ya a una edad madura, cuando tiene 40 años, empieza a contar su historia a partir de un suceso que le ocurrió en su niñez cuando tenía 11 años, ambientado, situado en la década a mitad de los 70. Bueno, se intercalan también desde esa época hasta 2005, que es cuando ella empieza a contar el libro, que es cuando termina de contar su historia. Voy intercalando también muchos acontecimientos de la historia, sobre todo de la historia de España, que en esa época, en plena transición, en plena llegada de la democracia, intercalo también muchos momentos de esos. Muy bonito. Una vez me dijo un autor algo muy hermoso, y no sé si se aplica al resto que escriben novelas e historias de este tipo, y es que cuando se describe el personaje ya tiene vida propia, y por eso casi nada de lo que tenía previsto escribir sobre Sí. hay que cambiarlo, porque ya tiene su personalidad y va aflorando con el puño y la mano del escritor, y eso me parece maravilloso. Y cuando me comentáis eso, de que de la idea inicial va cambiando sobre el camino, es que da la sensación de que es cierto, de que una vez que se crea el personaje va adquiriendo vida propia y al final es el que termina escribiendo la historia. Sí, bueno, hay incluso algunos autores que llegan a decir que los personajes son como los hijos, que a veces te salen rebeldes y bueno, y se vuelven un poco contra ti. Bueno, yo creo que en este no es tanto, pero sí, cuando uno crea un personaje,
llega un momento en que tiene vida propia, como tú muy bien dices, y por eso digo que una cosa es lo que uno tiene en la cabeza, es lo que tiene en la mente, y otra es lo que luego al final Yo lo sale. que sí creo, es una cosa ya más personal, es que siempre hay algo del autor en cada historia. Sí, yo claro, sí creo. claro, sí, siempre hay algo, no es autobiográfico. No, para nada, pero para sí nada, siempre hay algo. pero sí, lógicamente, y más en este caso mío, por ejemplo, que el personaje, el protagonista masculino, es un militar retirado, como yo, aunque no tiene nada que ver, ya digo que no tiene en absoluto que ver, pero sí, hay muchas situaciones que por supuesto están descritas de una manera con el conocimiento que me da el haber tenido esa profesión durante muchos años. Bueno, Manuel, gracias por venir. Pues muchas gracias a ti. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Bueno, pues nos vamos a quedar con las imágenes, con el reportaje que hemos montado de la presentación este pasado fin de semana, el del infierno que viví, y yo creo que cualquiera que quiera hacer un buen regalo en los próximos días, que siempre se acuerden de los autores lorquinos. En este caso es además para ayudar a los más pequeños que necesitan la ayuda de atención temprana, que está haciendo una labor extraordinaria en la ciudad de Lorca. En un primer momento se pensaba que muy pocos niños lo iban a necesitar, pero desgraciadamente cada vez son más. Pero son de verdad, yo desde aquí les mando un saludo, porque trabajan muchísimo, ayudan a esos padres, quizás más incluso que a los niños, y recordamos que va para ellos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Nos quedamos con el reportaje, nos vamos a la publicidad y a la vuelta continuamos con el programa. No se lo pierdan, tenemos un homenaje precioso que ver. Vamos a hablar también de teatro. Y bueno, que no me enrollo más, que nos vemos a la vuelta. Estando contigo me siento feliz. Varios fragmentos de poemas de 7 poetas lorquinas. Una de ellas soy yo, que con eso es lo menos, lo digo porque al decir los nombres aparecerán. El primer fragmento es de Carmen Martínez Mateos y dice: el aire que respiro es un soplo de vida, es el mejor manjar que pueda alimentarme. Tengo todo el amor y toda la grandeza, cubierta estoy de paz, de luz y de esperanza. El siguiente fragmento es de un poema de Carmen Oliver Rodenas. Luna llena de mis noches, olas blancas de mi mar, las lágrimas de mi llanto, con aroma a miel y sal. Estábamos a una hora escasa de Murcia. Miré por los cristales de mi ventanilla,
sin ver nada. Mi mente estaba muy lejos de los abrasados y polvorientos campos que indicaban que nos aproximábamos al sureste. Cuando intenté responder, Isabel nuevamente había sido vencida por el sueño. Pero era inevitable que más pronto que tarde debería responder a esa pregunta, por lo que debía reflexionar en la respuesta. Y la respuesta tenía que ver con el motivo por el que aquella mañana de unos meses atrás, en un acto reflejo, le aseveré que yo era la ayuda que ella necesitaba. La respuesta era que Isabel no había desaparecido nunca de mi vida. Simplemente había estado alojada en mi subconsciente, esperando la primera oportunidad para salir de ese enigmático espacio que todos albergamos en nuestro interior y del que no somos dueños. Tras el montaje fotográfico que hemos presenciado y la lectura de un pequeño fragmento, voy a hacer un comentario muy breve sobre esta historia, que yo considero de segundas oportunidades y que es el infierno que viví. Isabel, ya entrada en la cuarentena, cuenta de manera retrospectiva su vida empezando por la década de los 70, cuando ella tiene 11 años. En capítulos alternos, Daniel empieza a contar la suya, a raíz de reencontrarse con Isabel de forma casual tras casi 18 años. La vida no ha sido fácil para ninguno de ellos, y ya en la madurez, esa misma vida les vuelve a someter a una nueva prueba. Y como dice el famoso tópico, hasta aquí puedo leer. Bueno, como habéis ya observado y venimos anunciando desde hace algunas semanas, este libro, como bien ha dicho también Jorge, es el primero de 3 columnas, una editorial de nuevo cuño que se ubica en Lorca y que nace para dar voz a los autores de la comarca del Guadalquivir. En cuanto a la editorial, solo decir eso, porque más adelante está previsto hacer una presentación oficial en la que se informarán de más detalles. Estando contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, me siento feliz.